¿Y si la ansiedad que sientes no es un error del cuerpo, sino una verdad ignorada del alma? A veces no se trata de lo que pensamos, sino de lo que negamos, de lo que empujamos tan profundo dentro de nosotros que termina gritando desde lugares donde no sabíamos que podía habitar. ¿Por qué sentimos angustia incluso cuando todo parece estar bien? ¿Y por qué parece imposible silenciar esa voz interna que no para de inquietarnos? La respuesta no está en medicinas ni en frases positivas. Está en una realidad oculta que el psiquiatra suizo Carl Jung descubrió hace más de un siglo. La ansiedad es un mensaje cifrado, un símbolo, una advertencia. Y solo quien se atreve a escucharlo puede transformar ese miedo en guía. Si este tema ya te hizo pensar, quédate con nosotros. Este no es un video de autoayuda superficial. Es un viaje profundo hacia el lugar donde nace tu ansiedad, y también donde puede morir. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios si alguna vez has sentido que tu ansiedad tenía un mensaje para ti, aunque no pudieras entenderlo del todo. Ahora, vamos a empezar por el principio invisible, donde nadie está mirando, pero donde todo comenzó. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, donde algo dentro de ti se contrae. Nadie lo nota, ni siquiera tú, al principio. Pero está ahí. Una presión en el pecho, un pensamiento que se repite como un eco, una sensación de alerta constante sin motivo aparente. Mientras todo parece estar en calma afuera, por dentro algo ruge. Te levantas, hablas, trabajas, incluso sonríes. Pero hay una parte de ti que sigue temblando. Y eso es lo más inquietante. No sabes por qué. ¿Cómo se explica ese miedo sin rostro, esa inquietud que aparece incluso en los momentos buenos? No es debilidad. No es un defecto personal. Es una señal. Carl Gustav Jung, uno de los pensadores más profundos de la psicología, creía que la ansiedad no era una enfermedad a eliminar, sino un mensaje urgente del alma. Para él, lo que hoy llamamos trastorno podría ser en realidad una protesta psíquica, una súplica olvidada que busca reconocimiento. No es el síntoma lo que importa, sino lo que está intentando mostrarte. Imagina que llevas años enterrando emociones, ignorando heridas, fingiendo seguridades. Todo eso no desaparece, se acumula, se convierte en tensión invisible, en una lucha interna silenciosa. La mente corre, el cuerpo se tensa, y tú simplemente aguantas. Porque eso es lo que has aprendido a hacer. Pero hay algo que no se puede sostener para siempre. La ansiedad llega como ese primer susurro que luego se convierte en grito. Y mientras más te esfuerzas en calmarla con técnicas rápidas, más insiste en ser escuchada. Porque su origen no está afuera, ni siquiera en tus pensamientos conscientes. Su raíz es más profunda. Jung decía que lo que evitamos sentir regresa disfrazado. Y la ansiedad, muchas veces, es el disfraz de algo más verdadero. Una parte de ti que lleva demasiado tiempo en silencio. Quizás, en vez de luchar contra ella, podríamos intentar entender qué quiere decirnos. Porque a veces, la angustia que nadie ve es el principio de una historia que por fin quiere ser contada. Hay palabras que nunca dijiste, emociones que fingiste no sentir, pensamientos que ocultaste incluso de ti mismo. Y aunque los hayas escondido con cuidado, nada que es reprimido permanece dormido para siempre. Todo lo que niegas, en algún momento, empieza a empujar desde dentro, a veces como un susurro, otras veces como un rugido. Y ese rugido, muchas veces, se llama ansiedad. Jung fue claro. Lo que no se enfrenta, se transforma en destino. Y lo que se suprime, regresa como síntoma. La ansiedad no es el problema, es la alarma. No es el fuego, es la sirena. Señala que estás huyendo de algo que necesita ser visto, algo que ha sido ignorado por demasiado tiempo. ¿Has notado cómo a veces reaccionas de forma exagerada ante cosas pequeñas? ¿Cómo ciertos pensamientos te obsesionan sin razón? Eso no es casualidad. Son grietas internas que se abren. Lo que está reprimido empieza a filtrarse por donde puede. Y lo hace con fuerza, porque no quiere ser enterrado otra vez. La mente consciente intenta explicarlo todo. Dice que estás estresado, que necesitas dormir mejor, que debes pensar en positivo. Pero el alma no entiende de fórmulas rápidas. Lo que ella busca no es calma artificial, sino verdad. Y si esa verdad duele, dolerá más ignorarla. Jung también afirmaba que toda neurosis es un sustituto del sufrimiento legítimo. En otras palabras, si no te permites sentir el dolor que te corresponde, acabarás sintiendo un dolor que no entiendes. Y ese dolor mal entendido es lo que llamamos ansiedad. No vino de la nada. Tiene raíces.
Negar lo que somos no nos hace más fuertes. Nos hace fragmentados. Nos divide por dentro. Y esa división se manifiesta como angustia persistente. Es el precio de vivir desconectado de una parte esencial de ti mismo. Pero si en lugar de apagar el grito lo escuchas, si en lugar de huir te acercas, entonces algo comienza a transformarse. Porque el alma no grita para asustarte. Grita para que regreses. Desde temprano aprendiste a interpretar un papel. A decir que estás bien cuando no lo estás. A sonreír para no incomodar. A aparentar seguridad aunque por dentro te desmoronaras. Poco a poco, construiste una versión aceptable de ti mismo, una figura socialmente aprobada, tu máscara, y funcionó. Te permitió avanzar, pertenecer, evitar el rechazo. Pero hubo un costo. Esa máscara no es mentira, pero tampoco es toda la verdad. Es solo una parte. Y cuanto más tiempo vives desde ella, más te alejas de lo que realmente eres. Ahí es donde nace el abismo. Un espacio invisible entre tu yo auténtico y el personaje que interpretas cada día. Y ese espacio se llena de ansiedad. Jung llamaba a ese personaje la persona, la cara que mostramos al mundo. Pero advertía que, si te identificas demasiado con ella, te olvidas del resto. Lo que no encaja con la máscara, el miedo, la rabia, la vulnerabilidad, queda relegado a la sombra. No desaparece. Se acumula. Y la ansiedad surge como una grieta en esa fachada perfecta. ¿Has sentido esa sensación? Todo está en orden, pero tú no. Nada afuera justifica el malestar que te carcome. Y es porque el problema no está afuera. Está en la distancia que existe entre lo que sientes y lo que aparentas. Entre quien eres y quien finges ser. El ego quiere control, quiere certezas, quiere mantener la estructura. Pero el alma busca expansión, autenticidad, totalidad. Y cuando ambas entran en conflicto, el cuerpo lo resiente, la mente se inquieta, y la ansiedad se vuelve constante. No puedes vivir toda una vida escondido detrás de una imagen, no sin pagar el precio. Y la ansiedad es ese precio. Es la señal de que ya no puedes sostener la apariencia sin romperte. El abismo está ahí. Crece cada vez que dices sí cuando quieres decir no. Cada vez que callas tu verdad para agradar. Pero mirar ese abismo no es señal de derrota. Es el primer acto de coraje, porque solo enfrentándolo puedes descubrir qué parte de ti quedó atrás, atrapada en la máscara. Hay una parte de ti que nunca tuvo permiso para existir, no porque fuera peligrosa, sino porque era incómoda. Te dijeron que no lloraras, que no sintieras rabia, que no mostraras miedo. Aprendiste a reprimir, a esconder, a cubrir. Así nació la sombra. No es un monstruo, no es tu enemigo. Es todo aquello que fuiste obligado a negar. Carl Jung definió la sombra como el conjunto de aspectos inconscientes de la personalidad que el ego no reconoce. No son ajenos a ti. Al contrario, son profundamente tuyos. Solo que los expulsaste de la conciencia. Y lo que no se acepta, se oculta. Pero lo oculto no muere. Espera. Y cuando la sombra espera demasiado, empieza a golpear. No con palabras, sino con síntomas. Con ansiedad que aparece sin razón. Con pensamientos que no puedes controlar. Con impulsos que no sabes de dónde vienen. Esa es su forma de hacerse notar. La sombra no quiere destruirte. Quiere ser reconocida. En vez de preguntarte por qué estás tan alterado, sería más justo preguntarte, ¿qué parte de mí estoy negando? ¿Qué sentimiento me niego a sentir? La sombra se disfraza. A veces es tristeza que se esconde en la ira, o miedo que se esconde en la necesidad de control. No siempre es evidente, pero siempre está presente. Y cuanto más insistes en ignorarla, más fuerte se vuelve. No porque te odie, sino porque quiere devolverte tu totalidad. La ansiedad no es solo una alarma, es un espejo. Te muestra lo que no has querido ver. El problema es que vivimos en una sociedad que recompensa la desconexión. Te felicitan por ser productivo, por tener todo bajo control, por mantener la calma. Pero nadie aplaude a quien se atreve a sentirse roto, a quien se detiene para mirar su sombra a los ojos. Sin embargo, es ahí donde comienza la verdadera transformación. No en la perfección, sino en la sinceridad. No en el control, sino en la integración. La sombra no desaparece con rechazo. Se calma con presencia, con escucha, con verdad. Aceptar tu sombra no es rendirse a la oscuridad. Es encender la luz que te permite verla con compasión. Antes de continuar, respira hondo. Este viaje apenas comienza, y cada capítulo te llevará más cerca de una verdad que quizás llevas años ignorando.
Si sientes que estas palabras están tocando algo dentro de ti, quédate hasta el final. Lo que viene puede darte las respuestas que nadie te enseñó a buscar. Y si valoras este tipo de contenido, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu me gusta. Así ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan mirar hacia adentro. No siempre pensamos lo que sentimos. A veces, simplemente lo cargamos. Y ese peso se instala en lugares donde las palabras ya no llegan. En los hombros tensos, en el estómago que se cierra, en la garganta que se anuda sin razón aparente. Lo llamamos ansiedad, pero antes de tener nombre, fue sensación. El cuerpo guarda lo que la mente reprime. Esa es una de las verdades más incómodas que Jung nos dejó. No basta con controlar los pensamientos, ignoras lo que tu cuerpo grita cada día. Porque cuando dejas de escuchar al alma, ella empieza a hablar a través de la carne. La ansiedad no siempre comienza en la cabeza. A menudo nace en el pecho, en la espalda, en la piel. Es una emoción que no encontró salida simbólica y por eso se volvió literal. No se expresó en un sueño, ni en una conversación, ni en una lágrima. Entonces se convirtió en presión, en palpitaciones, en temblores. Puedes saber que no hay peligro real y aún así sentir pánico. Puedes decirte que todo está bien y tu cuerpo responder como si estuviera a punto de colapsar. Eso no es debilidad. Es un sistema de alerta más sabio que tus pensamientos racionales. Es la memoria emocional, intentando ser escuchada. Vivimos desconectados. Separamos mente y cuerpo como si fueran cosas distintas. Pero Jung veía al cuerpo como el escenario donde se representan los conflictos más profundos del inconsciente. No es un enemigo, es un mensajero, un símbolo viviente. Por eso muchas de las soluciones rápidas fallan. Respirar profundo, meditar, distraerse, todo eso puede calmar momentáneamente, pero no cura el origen, porque el problema no es solo la ansiedad. Es la distancia entre lo que sientes y lo que expresas, entre lo que tu alma pide y lo que tú ignoras. El cuerpo no quiere que lo controles, quiere que lo escuches, quiere que lo habites con conciencia, porque en cada músculo tenso hay una historia no contada, en cada síntoma, una emoción silenciada. Y si aprendes a leer ese lenguaje, la ansiedad deja de ser un enemigo y empieza a convertirse en guía. Hay momentos en que tu cuerpo reacciona como si estuviera bajo ataque. Tu corazón se acelera, tus manos sudan, sientes que algo está por estallar, pero no hay ningún peligro real a la vista. Nadie te persigue, nada te amenaza. Y, sin embargo, algo en ti se prepara para huir o luchar. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso no distingue entre una amenaza externa y una interna. Y lo que te está persiguiendo no está afuera, está adentro. Es el contenido reprimido de tu psique que ya no puede seguir escondido. Lo que no has querido sentir, lo que no te has permitido mirar, se ha convertido en un depredador invisible que ronda tus pensamientos y habita en tu cuerpo. Jung entendía este fenómeno como un intento desesperado del inconsciente por recuperar el equilibrio. Cuando se ha ignorado por demasiado tiempo, la psique reacciona. Lo hace con urgencia, porque sabe que estás viviendo desconectado de tu verdad. Y esa desconexión se manifiesta como ansiedad, como miedo sin rostro, como una sensación persistente de amenaza que no se va con lógica ni con distracciones. Puedes tomar agua fría, repetir frases positivas, salir a caminar, y tal vez eso ayude por un rato. Pero cuando regresas a ti, el vacío sigue allí, porque el problema no es el cuerpo, es la desconexión entre el cuerpo y la conciencia. La ansiedad es su cuerpo gritando por un alma que ha sido silenciada. Este tipo de ansiedad no es señal de locura, es señal de saturación, de que algo dentro de ti se ha vuelto demasiado pesado para sostenerlo en silencio. Es tu historia acumulada, tus heridas no sanadas, tus decisiones no cuestionadas. Todo lo que callaste por tanto tiempo ahora exige atención. La única forma de recuperar el control no es reprimiendo, sino escuchando con el cuerpo, con el corazón, con presencia. Porque el verdadero peligro no es sentir ansiedad. El verdadero peligro es seguir ignorando porque está ahí. Y si estás dispuesto a mirar, sin huir, sin juzgar, empezarás a notar que ese depredador no vino a devorarte, sino a despertarte. No viniste al mundo para cumplir un guión ajeno. Pero, sin darte cuenta, empezaste a seguir uno. Aprendiste cómo deberías ser, cómo deberías actuar, qué deberías sentir. Y, poco a poco, lo auténtico fue cediendo espacio a lo esperado. Así comenzaste a perderte de ti. Carl Jung llamó a este regreso lo esencial individuación,
el proceso profundo de convertirte en quien realmente eres. No es una meta externa, ni un título, ni una imagen idealizada. Es un camino hacia adentro, una exploración de todo lo que has ignorado, reprimido, olvidado. Y, sobre todo, una reconciliación con eso. La ansiedad, en este contexto, no es un obstáculo, es un aviso, una señal de que estás muy lejos de tu centro. Cada palpitación, cada pensamiento intrusivo, cada nudo en el estómago, está apuntando hacia una parte de ti que has descuidado. No vino a atormentarte, vino a orientarte. Individuarse no es volverse perfecto, es integrar lo que fuiste fragmentando, es ver la sombra sin condenarla, reconocer tus contradicciones sin querer corregirlas. Es dejar de preguntarte cómo debería ser y empezar a preguntarte quién soy realmente. Pero este camino no es cómodo. Implica cuestionar estructuras internas, romper máscaras que llevas desde niño, enfrentar heridas que preferirías enterrar. Es una forma de renacer. Pero antes de nacer, algo tiene que morir, la versión falsa de ti que construiste para sobrevivir. Cada vez que eliges el silencio interior en lugar del ruido externo, das un paso en esa dirección. Cada vez que te permites sentir sin filtrar, sin juzgar, sin disimular, estás avanzando. Y en cada paso, la ansiedad pierde fuerza. No porque desaparezca de repente, sino porque empieza a transformarse. Jung creía que sanar no era eliminar el sufrimiento, sino darle sentido. Y ese sentido nace cuando te atreves a mirar tu dolor como una brújula, no como un castigo. La ansiedad, entonces, se convierte en un mapa, uno que te guía hacia ti mismo. Este viaje no tiene atajos, pero tiene propósito. Y quien se atreve a recorrerlo, ya no vive desde la máscara, vive desde el alma. Vivimos en una época obsesionada con soluciones rápidas. Si duele, tómate algo. Si sientes miedo, ignóralo. Si no puedes dormir, reproduce un video con afirmaciones. Pero la verdad es otra. No se puede curar en 5 minutos un sufrimiento que lleva años formándose en silencio. Jung no veía al ser humano como una máquina defectuosa que debe repararse. Lo veía como un alma fragmentada que necesita volver a unirse. Y esa unión no ocurre con técnicas superficiales. Ocurre cuando te detienes, cuando te quedas en el silencio, cuando por fin decides escuchar lo que has evitado. La ansiedad no es un defecto que hay que esconder. Es una señal que hay que descifrar. Y para eso, necesitas 3 cosas que casi nadie te enseñó a valorar: el silencio, los símbolos y la soledad. El silencio es más que ausencia de ruido. Es el espacio donde el alma vuelve a hablar. Mientras el mundo te llena de notificaciones, estímulos y opiniones, tu voz interior queda apagada. Pero basta con unos minutos de verdadera quietud para que lo olvidado comience a emerger. El silencio no es vacío, es puerta. Luego están los símbolos. Jung decía que el inconsciente no habla con palabras, habla con imágenes. Un sueño extraño, una canción que te conmueve, una escena que se repite en tu memoria. Todo eso son símbolos. Mensajes que no pueden ser comprendidos desde la lógica, pero sí desde la intuición. Son fragmentos de ti pidiendo ser recordados. Y por último, la soledad. No como aislamiento, sino como encuentro. Estar solo no es huir del mundo, es regresar a casa. Es el único espacio donde puedes dejar de actuar y empezar a sentir, donde el ego se calla y el ser real aparece. La soledad, bien vivida, es ritual. Estas 3 prácticas no prometen alivio inmediato, pero abren un camino, uno auténtico, profundo, transformador, porque lo que has sentido no es debilidad, es llamado. Y si logras ver más allá del síntoma, descubrirás que nunca estuviste roto, solo estabas desconectado. La ansiedad deja de ser enemiga cuando eliges dejar de escapar y comienzas, por fin, a escuchar. A veces tienes un sueño que no entiendes, una sensación que no puedes explicar, una imagen que se queda contigo sin motivo aparente. No son coincidencias, son mensajes. Tu alma no habla con frases lógicas, habla con símbolos. Y uno de sus canales más poderosos es tu cuerpo. Jung afirmaba que todo síntoma es un símbolo que espera ser interpretado. Cuando vives desconectado de lo que sientes, tu cuerpo se convierte en el mensajero de lo reprimido. Una presión en el pecho, una tensión en la nuca, un vacío en el estómago. Todo eso dice más de ti que tus propias palabras. El cuerpo no se equivoca. Sabe cuándo estás actuando, cuándo te estás traicionando, cuándo estás escapando. Y responde, no desde la razón, sino desde la emoción no dicha, desde la necesidad ignorada.
desde la historia que quedó atrapada sin ser contada. Esa ansiedad que te aprieta no es solo física, es un lenguaje. Es la forma que tiene tu inconsciente de decirte, mírame. Porque cada sensación esconde un símbolo, y cada símbolo es una parte de ti que quiere volver. El cuerpo se convierte en el escenario donde se representan los dramas de la psique. Y tú, sin darte cuenta, actúas esa obra cada día. Un dolor en el pecho puede ser la tristeza no expresada. Un nudo en la garganta, las palabras que callaste. Una fatiga constante, el peso de una vida que no te pertenece. El cuerpo no necesita permiso para hablar. Lo hace cuando tú ya no puedes sostener el silencio. Por eso, mirar hacia adentro no es solo cuestión de meditación o reflexión. Es también prestar atención a lo físico. Escuchar lo que sientes cuando entras a un lugar, cuando hablas con alguien, cuando haces lo que se espera de ti. Porque el cuerpo reacciona mucho antes de que la mente lo razone. Y cuando aprendes a leer ese lenguaje, algo cambia. Ya no ves tus síntomas como enemigos. Los ves como guías, como códigos sagrados que te devuelven poco a poco hacia lo verdadero. Porque la ansiedad no es el final. Es el principio del mensaje. Y ese mensaje empieza a revelarse cuando dejas de mirar hacia afuera y empiezas a observar lo que habita en tu interior. Has pasado años pensando que la ansiedad era tu mayor obstáculo, que debías vencerla, calmarla, controlarla. Pero, ¿y si todo ese tiempo malinterpretaste su función? ¿Y si la ansiedad no vino a destruirte, sino a despertarte? Cada sensación incómoda, cada momento de agitación, cada noche sin descanso fue una llamada interna. No fue debilidad, ni fallo, ni fragilidad. Fue tu alma reclamando espacio. Tu verdad intentando salir a la superficie después de tanto tiempo reprimida. Viviste intentando encajar, agradar, demostrar que estabas bien. Pero detrás de cada esfuerzo por aparentar estabilidad, crecían grietas invisibles. Y lo que ahora sientes no es otra cosa que el resultado de esa desconexión prolongada entre lo que vives y lo que eres. Jung lo dijo con claridad. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. No estás roto. Solo estás separado de partes esenciales de ti mismo. Y la ansiedad es la fuerza que intenta reunir esas partes, aunque lo haga de forma dolorosa. Aceptar tu sombra, sentir tu cuerpo, interpretar tus símbolos, habitar tu soledad, todo esto no es evadir el sufrimiento, es darle un propósito. Es cruzar la oscuridad con los ojos abiertos. Porque la ansiedad, cuando es escuchada con profundidad, se convierte en guía, en brújula, en puente. No es necesario seguir huyendo. Tampoco es necesario fingir que todo está bien. Lo único necesario es empezar a ser honesto contigo mismo. Y eso, por sí solo, comienza a transformar lo que parecía insoportable. Mírate con compasión. Mira tu historia, tu dolor, tu ansiedad, y entiende, todo eso no es castigo. Es parte de tu retorno, de tu despertar. Si este video resonó contigo, deja tu comentario abajo contándonos qué parte te hizo reflexionar más. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Al final de este video verás sugerencias que forman parte de esta misma travesía interior. Haz clic y continúa el viaje. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte este video. Tal vez sea la señal que estaba esperando. Gracias por estar aquí. Recuerda, no estás solo. Y tu ansiedad tampoco es tu enemiga.